El Señor les bendiga, buenas noches. Su hermano y su amigo evangelista del Señor, Jorge Solano. Como saben, estamos al frente del ministerio Caminando por Lugares Celestiales y el ministerio Marcando mi Generación. El día de hoy quisiera tratar el tema el fin del sacerdocio humano, y para ello he separado un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Mateo en su capítulo 26, el versículo 65. A la letra dice: en el nombre de Jesús. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Gracias al Señor por su palabra. Como podemos ver en el libro de Mateo en su capítulo 26, desde el versículo 59 hasta el versículo 66, aparece el momento cuando se le estaba llevando a cabo el juicio a Jesús y era interrogado por el sumo sacerdote Caifás. Caifás era el yerno de Anás, quien también estaba presente en el juicio contra Jesús de Nazaret. Pero en lo que quiero enfocarme, ¿por qué el tema de esta noche? El fin del sacerdocio humano. Bueno, en el momento en que Caifás rasgó sus vestiduras, ocurre algo impresionante. Caifás rasga sus vestiduras sacerdotales en alusión a lo que un viejo dicho rabínico decía, que cuando se escuchara alguna blasfemia contra la divinidad de Dios, había que rasgar las vestiduras. Sin embargo, no tomó en cuenta Caifás que la ley mosaica, de la cual estaba siendo acusado el Mesías de haber violado, la ley mosaica decía que el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras, y él violó esta ley. Usted lo puede leer en el libro de Levítico en su capítulo 10, el versículo 6. También está en Levítico 21 en su versículo 10. Estaba prohibido que el sumo sacerdote rasgara su vestidura, lo que lo convertía en reo de muerte al momento de hacerlo. Sin embargo, en el caso de Jesús ocurre algo singular, algo particular, y es que aunque quien rasgó la vestidura fue Caifás, el que resultó reo de muerte fue Jesús de Nazaret. El rasgar la vestidura también simbolizaba el final del sacerdocio de quien lo rasgó, si era el representante del sacerdocio, ya que en aquel escenario Caifás era el representante sumo del sacerdocio. En el momento que él rasgó la vestidura, le puso fin al sacerdocio humano, de modo que el sacerdocio pasó o llegó hasta Caifás. A partir de Caifás, el nuevo sacerdocio cae en los hombros de Jesucristo, y Él es nuestro sumo sacerdote eternamente y para siempre. Quiero significar que los sacerdotes actuales incluso están establecidos contrario a lo que establece la Escritura. Si usted alguna vez tiene algún altercado o algún enfrentamiento con algún sacerdote o con alguien que defienda los ideales del sacerdocio católico,
entonces dígale que nadie en la tierra está ahora mismo en capacidad de ser sacerdote. Solo tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Su nombre es Jesucristo. La Biblia, si tiene algún capítulo demoledor para el sacerdocio humano, está establecido en el libro de Hebreo, en su capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el versículo 28, queda demostrado, establecido y reafirmado por Dios, donde la palabra del juramento dada por el mismo Dios dice: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote nuestro es Jesús de Nazaret. Pudiéramos darle lectura a lo que dice el libro de Hebreo en su capítulo 7. Sin embargo, se lo dejo como referencia para que usted en sus casas lo busquen, lo estudien y analicen lo que dice el libro de Hebreo en su capítulo 7 desde el versículo 21. Sin embargo, quiero por lo menos alguno de los versículos considerarlo. Dice en el versículo 22 de Hebreo capítulo 7 de la siguiente manera: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús de Nazaret, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El original griego, ya que el Señor me ha permitido dominar un poco de griego y un poco de hebreo, en el original griego este versículo dice que el Señor Jesús tiene un sacerdocio intransferible. O sea, no pasa de Jesús a otros. Por tanto, el sacerdocio llegó hasta Caifás, y a partir de Caifás, el sumo sacerdote eternamente y para siempre es Jesús de Nazaret. Sigue diciendo el versículo 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, hay que tener en cuenta eso, que no es por medio de nadie más, por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque este Jesús lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Concluye diciendo: porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, cuando Dios juró, la palabra del juramento posterior a la ley, esa es la palabra de la gracia, la que es posterior a la ley. La palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. La palabra del juramento posterior a la ley, la palabra de la gracia, estableció como sacerdote eternamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el cual se ofreció una vez por todas y es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay que tomar en cuenta algo que estos versículos dicen, que la ley establece sacerdote a hombres mortales o a débiles hombres. Y eso es impresionante,
porque está hablando de la ley. La ley lo establecía. En la gracia ya no hay sumo sacerdote, y nuestro único sumo sacerdote es aquel que es eterno, que vive por los siglos de los siglos y no tiene que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque ya él mismo se ofreció como sacrificio en la cruz del Calvario, y él es nuestro único sumo sacerdote. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, de modo que nadie más puede ser mediador tuyo ante Dios. Solo Jesucristo, ni sacerdote, ni monja, ni vírgenes, ni ninguna de esas artimañas que el hombre por ahí en su idolatría ha fabricado o inventado, no pueden mediar por ti. Solo Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De modo que queda evidenciado que el sacerdocio tuvo su culminación de Caifás hacia adelante. El sumo sacerdote es Jesucristo, en vista de que hay una ley de hermenéutica que prohíbe hacer una doctrina de un solo versículo bíblico. Aquí le he dejado un listado de versículos bíblicos para que usted lo considere, lo analice, lo estudie, lo medite y se dé cuenta que esto no está en Primera de Jorge Solano, está en la Biblia. Hebreo en su capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el versículo 28. También le dejé donde estaba establecido que era prohibido que el sacerdote o el sumo sacerdote rasgara su vestidura. Levítico capítulo 10 versículo 6, Levítico capítulo 21 versículo 10. Gloria al nombre del Señor. Está establecido que el único sumo sacerdote es Jesucristo. En el juicio de Jesús, Caifás rasgó sus vestiduras. Búsquelo en Mateo capítulo 26, desde el versículo 59 hasta el versículo 66. Muy específicamente, el versículo 65 da el detalle del momento en el cual él quiso mostrar, rasgando su vestidura, que Jesús había blasfemado, cuando en realidad quien blasfemó fue él al romper sus vestiduras. Pero en el mundo pasan cosas extrañas. Caifás no fue muerto cuando le tocaba la muerte. El que fue muerto fue Jesús, el inocente. Sin embargo, también quiero hacer referencia a cómo se invierten los papeles en el mundo. En el juicio de Jesús, el hombre que había que declarar culpable después de Caifás era Barrabás. Sin embargo, Barrabás resultó inocente, mientras la culpa de Barrabás le fue transferida a Jesús de Nazaret, el inocente, y la inocencia de Jesús de Nazaret le fue transferida a Barrabás. Esto quiere decir algo. Esto implica algo poderoso. Esto quiere decir que nuestro sumo sacerdote se echó encima nuestra culpa y nosotros hoy somos beneficiarios de la inocencia y la pureza de él. Delante de Dios, nosotros somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, de modo que nos pusieron en nuestra cuenta la inocencia de Jesús, y en la cuenta de Jesús pusieron la culpabilidad nuestra, la de nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados. A Barrabás le hubiera tocado la muerte, pero le tocó a Jesús. A ti y a mí nos hubiera tocado la muerte eternamente. Esto demandaba la justicia divina.
Sin embargo, Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, se echó en sus hombros la sentencia que nos tocaba a nosotros, y hoy nosotros delante de Dios somos declarados justificados por la fe en Jesucristo, y Jesucristo se echó la culpa de todos nuestros pecados. El sacerdocio humano terminó hace más de 2000 años. El Señor les bendiga. Su hermano y su amigo evangelista del Señor, Jorge Solano. Este es el ministerio Marcando Mi Generaciones. Nuestros mensajes y reflexiones en adelante solo le llegarán al grupo que confirme que lo quiere que le lleguen, ya que algunos reciben a través de nuestros mensajes, reciben fortaleza y otros son edificados. Sin embargo, algunos se enojan y otros reclaman. Por ello, hemos decidido que les llegue el mensaje solamente a aquellos que confirmen que quiere que le llegue, y también estará en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. El Señor les bendiga, sigamos orando unos por otros. Paz a todo. Dios nunca llega tarde, pronto hará algo. Shalom.